Qué bueno. Buenas noches, buenas tardes. Te bendigo en el nombre del Señor. Vamos a aprovechar el tiempo, el tiempo se acaba. Y el tiempo no es como las aguas del río. Las aguas del río van al mar, vuelven al río y van al mar. El tiempo no es como la lluvia, que viene a la tierra, sube la nube, viene al mar y vuelve a la tierra y se mantiene girando. El tiempo no, el tiempo se va, tiempo que pasó, tiempo que no regresa. ¿Right? Entonces vamos a leer en las Escrituras, en Génesis capítulo 3, verso 7, donde dices: y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Me gustaría compartir contigo un momento y darte cuenta y darme cuenta de que hay cosas que las vemos y hasta que no nos detenemos a fijar nuestros ojos sobre esto y a pasar tiempo con esto no lo conocemos. ¿Sabe qué? Aquí en este verso 7 de Génesis 3, hablando de la hoja de la higuera, hemos podido entender que las hojas de la higuera no es más. Hoy podemos verlo según la Biblia que es hoja de higuera. Pero cuando vamos al propósito de la vida de Adán y Eva, no se queda solamente en hoja de higuera. Nos quedamos pasando momentos sobre ella y detrás de la hoja de higuera vamos a ver a un hombre escondiendo su pecado. Un hombre escondiendo su desobediencia. Detrás de esas hojas de higuera hay pecado oculto. Entonces nosotros podemos llamarle a la hoja de higuera la capa que oculta el pecado o el manto que cubre al hombre en pecado, porque fue lo que trataron de hacer Adán y Eva, ocultarse, esconderse tras las hojas de higuera. Que cuando ellos fueron abiertos sus ojos al pecado, no a la verdad, no a la inocencia, fueron abiertos al pecado, conocieron el mal y entonces se hicieron delantales y se ocultaron detrás de la hoja de higuera, que es el manto del pecado. Así vamos a ver hoy, tenemos cantidades de personas que están ocultos detrás del manto del pecado, que es la hoja de higuera. Según ellos están vivos, pero en la carne y espiritualmente muertos, porque Adán y Eva, cuando murieron delante de Dios, lo que hicieron fue que se sepultaron tras las hojas de higuera. Y no te voy a decir más, que podemos ver que muchas veces podemos ver que cuando la gente peca, cuando la gente desobedece, trata de justificarse y esconderse, ocultarse. Y esta hoja de higuera puede representar el pecado escondido, el pecado oculto. ¿Cuánta gente hoy en día están en pecado y se están vistiendo, haciéndose delantales, justificándose, cubriéndose con hoja de higuera, con justificaciones falsas? ¿Sabe cuánta gente hoy tienen que cumplir con un horario y cuando llegan tarde por alguna razón u otra, sea que se descuidaron, se durmieron, se entretuvieron y cuando llegan entonces marcan que le aconteció un suceso y que por esa causa tuvieron que llegar tarde? No siendo esa la verdad, sino ahí están, desde que van a llegar tarde comienzan a costurar su hoja de higuera para ocultarse ante el patrón o ante aquella persona con quien quedó de verse a un horario que no pudo verse. Igual que muchas veces, tú sabes cuánta gente en el mundo ya no le quedan tío vivo, ni mamá en salud, ni papá en salud, ni hijo. ¿Cuántas veces han matado los hijos? ¿Cuántas veces
han enfermado los hijos, han internado y han accidentado los padres, diciendo, es que mi mamá se enfermó, tuve que llevarla al médico, mi papá tuvo un accidente, y lo accidentan y se ocultan tras una hoja de higuera. ¿Qué te parece para ti que es la hoja de higuera? No es más que el manto que cubre, que oculta el pecado. Hay otros que dicen, se me perdió, me atracaron, no me pagaron. Toman el dinero y hacen cuanto le venga en gana, y cuando llegan de la pareja le dicen, no me pagaron. Y a veces es que lo malgastan, y para llegar a casa con algo, pues entonces muchas veces lo gastan y después buscan prestado para llegar a la casa con algo, con un dinerito a la casa. ¿Por qué? Porque se vienen escondiendo tras el manto de la higuera, la cual la higuera se encargó de ocultar, según Adán y Eva, el pecado delante de Dios. Pero creo que fue injustificable, fue falso, porque a Dios no hay quien se le esconda, no hay forma como ocultarle la cosa a Dios. Si la Biblia dice que los ojos de Dios están en la tiniebla y están en la luz, porque para Dios no hay tiniebla. Mientras más oscura está la noche, más brilla la luz que se enciende en medio de la oscuridad. Si tú quieres ver una luz que aluce poco, que ilumine poco, pues préndela de día. ¿Quieres verla que ilumine mucho? Espera que den las 11, las 12, la 1 de la mañana ahí, a la medianoche, y entonces enciende esa luz, porque todo cuanto brilla ahí. Por eso es que nosotros necesitamos estar en medio de la tiniebla para iluminar a los que moran en tiniebla. ¿Quiénes son los que moran en tiniebla? Los que viven ocultándose y justificándose por su propia cuenta, haciendo su propio diseño, diciendo que así son y que así me hizo Dios, hablando falsedades porque así no te hizo Dios. Esa maldita costumbre, esa malvada costumbre, esa malvada justificación la hiciste y la estás haciendo tú después que pecaste, para engrosar tu pecado, para guardar tu pecado, para esconderte detrás del pecado, que no te descubran, para seguir pecando. Sabe que el delincuente del barrio, el ladrón del barrio, no le gusta que lo descubran en el barrio, no le gusta que lo conozcan. Hay atracadores que cuando en las calles tú ves que atracan y despojan a alguien de lo suyo y lo conocen, entonces lo matan. ¿Sabe para qué? Para que no lo descubran. Porque el plano del delincuente, el plano del hombre en pecado es que no lo descubran. Y entonces cuando tú estás en pecado, cada día te oculta más. Cada día te mete más en la oscuridad porque no quiere que te vean. Ninguna persona que esté en pecado quiere venir a la luz para que no le sean descubiertas sus obras. Eso lo dice Juan 3, 18, 19, 20. Ahí en ese párrafo, ahí lo dice que ellos no vienen a la luz para que su obra no sean descubiertas. ¿Por qué? Porque se ocultan en la oscuridad. Tú y yo podemos pensar que el pecado mora en la oscuridad. En luz no debe haber pecado. Desde que tú ves una persona que está en pecado, pues se está cociendo hoja de higuera para ocultar su pecado y justificarlo. Si yo te invito que si hoy tú estás inventando, cociendo hoja de higuera y estás tratando de ocultar tu pecado, déjame decirte que no lo hagas, porque a los ojos de Dios no hay forma como ocultar su pecado. Así que hoy te bendigo una vez más, esperando que si está detrás de la hoja de higuera, salga detrás de ella. Quítate los delantales, desnúdate delante de Dios, que Dios conoce tu interior, tu pasado, tu presente y tu futuro. Es el único que lo conoce. Así que Dios te guarde y te bendiga de una manera especial. Amén y amén.